El equipo 5 no hizo nunca misiones de clase D. Eso era algo que muchas personas se dieron cuenta después de unas semanas. Normalmente los equipos, sin importar el nivel que tenían, necesitaban cumplir una cuota de al menos 25 misiones de clase D antes de que se les permitiese aceptar una de clase C o superior. Pero ellos habían hecho un total de 15 misiones clase C en alrededor de un mes completo. Ebisu había notado que no les serviría de nada a sus alumnos hacer misiones D, aún más importante, ellos estaban a un nivel bastante estable para genis. Así que lo que necesitaban era más que nada tiempo para entrenar. Naruto por su parte parecía más calmado y neutral con sus compañeros que nada, al menos al comienzo. Les había dado un par de consejos, gradualmente, corregía los errores que tenían, les hablaba de cosas que podían ayudarles, incluso había veces en las que venía con pergaminos u otras cosas que les podrían ayudar. Obviamente, Ebisu no podía dejar que uno de sus alumnos simplemente se quedase sin entrenamiento. Así que fue meramente a buscar en qué ayudar a Naruto. Notó que aunque no era malo, el rubio no tenía un control de chakra tan bueno como debería, lo cual generaba un gasto casi ridículo para la cantidad que tenía. Era principalmente por desconocer otros métodos de entrenamiento en el control de chakra que no fueran caminar en árboles o en el agua. Así que lo puso a hacer otros ejercicios de índole similar, como caminar en arena o en nieve donde el control tenía que ser más preciso que nada. Naruto era particularmente antisocial, casi llegando a ser huraño, no sabía cómo relacionarse con otras personas o expresarse, tal vez por eso era amigo de Shino y por la que nunca le había expresado a Satsuki lo que realmente sentía. Su equipo había notado eso. Naruto era el más fuerte de los tres, incluso más fuerte que Ebisu, eso lo habían notado. Pero esa fuerza venía con el precio de no saber cómo era ser una persona. La vida de Naruto era entrenar, dormir y comer. Nada más ni nada menos. Era como un animal. Y por eso, más que entrenar de lo que ya de por sí hacía bastante, Ebisu había tratado de que Naruto fuese más sociable con sus compañeros. Dejando de lado que por lo menos había tenido un ligero avance, habían estado yendo a misiones clase C las últimas semanas, aunque siempre que iba Naruto nunca les acompañaba, incluso se quedaba esperando afuera, pero nunca encaraba al Hokage. Veamos, murmuró Ebisu mientras Naruto le pasaba un pergamino de color rojo, algo manchado con sangre, para luego sentarse sobre las cajas de un almacén abandonado junto a Kimitsu y Abi. La mayoría de estos nombres son gente bastante importante en la aldea, aunque hay personas que son de afuera de ella. Solo había mercenarios de allí, ni podría decir de dónde eran, declaró Abi estirándose, no le había gustado nada tener que haberse disfrazado para poder entrar en la mansión que a la distancia se estaba prendiendo fuego. Akimitsu se frotó el hombro derecho, recordando que él también había tenido que disfrazarse para poder entrar, y por los mismos motivos, espero que Hokage-sama haga algo al respecto con toda esa lista de nombres. No lo hará, declaró Naruto apoyando su cara sobre el puño, mirando con cierto desdén el pergamino que Ebisu tenía, aunque sus lentes no lo mostraban. Estoy seguro que se acuerda del nombre de todos ellos, pero han ayudado proveyendo a Konoha de bastantes cosas, no les hará nada. Naruto, sé que tienes tus razones para odiar a Hokage-sama, sin embargo, no es para acusar de ese tipo de cosas. El rubio se encogió de hombros, casi con desdén. Créame cuando le digo sensei, Minato vendería a Naruto y Narumi si tuviera que hacerlo, de hecho, creo que tienen un par de matrimonios concertados con un par de esos de allí. Ante esa respuesta, todos no pudieron evitar girarse a verlos sorprendidos. ¿Es en serio?, murmuró Abi totalmente incrédula. El Kohaku no pudo evitar pasarse la mano por el pelo, sorprendido sus propias hijas, y creí que mi padre era malo. Naruto resopló al aire, de muy joven se escondía de vez en cuando en la mansión donde vivían, había visto a varias de esas personas a la cara. Y todos y cada uno le desagradaban. Bien, supongo que con esto terminaremos la misión de recuperación, aunque me exige explicar cómo es que todo se prendió fuego. Ante las palabras de Ebisu, todos vieron cómo Naruto se frotaba el cuello con una mano, pero al notar cómo todos le veían, alzó su otra mano. Mea culpa, no noté que tenían bombas en el lugar, declaró antes de oír suspirar a su sensei y reír a sus compañeros. Naruto podría ser bueno en ocultarse, pero hacía un desastre completo apenas dejaba de hacerlo, eso era algo que habían aprendido. Bueno, ¿nos vamos ya? Entrenar y hacer misiones. Eso era todo lo que hacían. Naruto había genuinamente buscado formas de ayudar a sus compañeros lo mejor que pudiera. Así que usó sus clones para recolectar toda la información que fuera posible y dárselas a ellos. A cambio, sus compañeros habían dado todo de sí mismos para ello, y le habían ayudado en lo que podían.
Ebisu tampoco se quedó atrás, analizó la información que conseguía Naruto y la corregía con sus propios conocimientos, además de buscar formas de ayudarle con su elemento viento. Era una nueva experiencia para Naruto tener a alguien que se preocupara por él al terminar su entrenamiento, y por ello, sintió aún más necesidad de ayudarles. Ese día, el rubio había llegado tarde, cargando un enorme saco en su espalda y dejándolo caer en medio del campo de entrenamiento donde iban casi diariamente. «Are. ¿Y ahora qué mercancía nos traes, Naruto?», preguntó a Kimitsu inclinándose para ver cómo el ojiazul le quitaba el hilo que ataba el saco. «Suenas como un tipo preguntando si hay droga», respondió el nombrado en respuesta, antes de sacar el contenido del saco, revelando 3 grandes rollos de color azul, rojo y verde. «Danos algo de crack si tienes entonces», finalizó Abi también inclinándose al ver a Naruto desenrollar los pergaminos. Una risa pequeña fue la respuesta del rubio. «Veamos, la roja es para que se la dividan ustedes, la verde para Abi y la azul para Akimitsu», nombraba el ojiazul repartiendo con lentitud los pergaminos, y dejando el último abierto entre los 3. «El verde tiene jutsus médicos y ejercicios de control de chakra para que Abi aprenda y un par de katas de taijutsu que la ayudarán a defenderse, el azul tiene jutsus y la rutina que Akimitsu hará. La roja fue de las cosas que me costó conseguir». Al terminar de hablar, Naruto estampó su mano en el pergamino rojo, y en una nube de humo, aparecieron frascos. «No hablaba en serio sobre lo del crack, ¿sabes?», le dijo Abi agarrando uno de al menos 15 frascos con píldoras negras y muchas otras de diferentes colores. Había píldoras negras, blancas, moradas, rojas y verdes, venían en paquetes de 15 frascos cada una. «Serás mal agradecida, esta es droga de la buena», respondió en broma el rubio. Dejando de lado los juegos, Ebisu entró en la conversación, inclinándose para tomar uno de los frascos. «¿Estas son lo que creo que son?». En respuesta, el rubio de lentes alzó la mano. «Con aburrimiento le juro que son legales, las hice yo mismo». «Eso no suena legal para nada». «Oigan, ¿qué hay de los que no somos versados en la drogadicción? ¿Nos iluminen?». Ante las palabras de Akimitsu, Naruto negó. «No son drogas exactamente», tomando una de las píldoras negras, se la lanzó al pelinegro. «Son píldoras, similares a las píldoras de soldado que usamos para recuperar fuerzas, esa es una píldora de nutrimiento de energía física, las blancas son píldoras de nutrimiento de energía espiritual. La morada es una píldora de refinamiento de chakra, ayuda a mejorar bastante sus reservas y control de chakra, haciéndolo más denso sin necesidad de hacerlo más grande. La roja es una píldora de refinamiento del cuerpo, son similares a los esteroides en la medida de que les pueden ayudar a mejorar el rendimiento físico y el entrenamiento corporal». Sus 2 compañeros le miraban asombrados. Bueno, Abi lo hacía. Akimitsu se tomaba el mentón pensativo. «Ah, son drogas que dan poderes para ninjas». El rubio se le quedó viendo fijamente, sin embargo, por sus gafas no se notaba cómo tenía los ojos cerrados. «Es molesto que esa alegoría tan estúpida sea tan buena resumiendo todo lo que hacen», murmuró para sí mismo. «Naruto», empezó Ebisu. «Normalmente son las bandas criminales los que producen estas píldoras y las consumen como cualquier otra droga, ¿acaso tú?». «Sí he consumido de estas para hacer mi entrenamiento más fácil. Las descubrí hace 2 semanas», declaró Naruto, sabiendo que su sensei podría pensar que estaba usando drogas para volverse así de fuertes. «Los yakuza les ponen hierbas adictivas a la mezcla de píldoras para poder venderlas más fácil, se las retire y sus componentes son fáciles de conseguir, en todo caso, parecen no tener efecto en mí». Ante la pequeña discusión entre su sensei y su compañero, los 2 pelinegros decidieron entrar también, y eso como por qué. Akimitsu se quedó pensando unos segundos. «Recuerdo que dijeron por allí que el chakra de Arashi y Naruto es tan grande que no pueden comer solo una píldora de soldado para reponerlo, sino que necesitan varias. ¿Pasa lo mismo contigo?». Algo así». Naruto se sorprendió levemente ante el análisis rápido del pelinegro. «Supongo que es porque ya lo hacía de la forma tradicional desde antes, refinando la energía espiritual con estudio y meditación, la física con entrenamiento pesado. Lleve ambas más allá del límite a los que estas píldoras pueden llevar a alguien, tendría que comerme las 15 botellas para que se notase un cambio mínimo». «¡Uah! Eso es rudo. ¿Y las verdes?». «No sé». «Ah». La ojimorada le miró casi incrédula, podía ver que debajo de su chaqueta, Naruto no tenía ni un solo pensamiento de vergüenza o culpa al decir eso. «¿Tú las hiciste y no sabes lo que hacen?». «Retire las drogas que tenía, ni sé cuáles son sus ingredientes, no sé lo que hacen», admitió mientras sellaba nuevamente las píldoras verdes. «¿Tendrán algo que ver con la curación?», preguntó Akimitsu curioso. «Kohaku-kun».
Solo porque algo sea verde no significa que sea bueno, le dijo la Nakano en respuesta. Planeo dar la patente de estas cosas para que se puedan vender normalmente, estarán algo costosas al comienzo así que les quería regalar unas cuantas antes de eso, declaró Naruto un segundo antes de tensarse al mismo tiempo que guardaba los pergaminos lo más rápido que pudiera. Justo cuando terminó, una figura apareció enfrente del equipo 5. Era una Ambu, por lo que se podía decir, era una mujer con cabello morado y máscara de gato. Ebisu-san, Okage-sama me ha mandado a informarle que necesitan a su equipo inmediatamente, declaró la mujer que había aparecido en el lugar. Ni siquiera la sentí hasta que estuvo demasiado cerca, no debería haber dejado la guardia baja, pensó Naruto, dejando que el sudor bajase de su frente, ignorando la pequeña charla que su sensei estaba teniendo con ella, Neko Yugao, la maestra en Kenjutsu de los hijos de Minato y Kushina. Después de unos minutos de charla, Ebisu les miró con algo de seriedad, aunque realmente, solo buscaba la forma de decir lo siguiente. Iremos al país de las olas. 4 pasos. Esa era la distancia que les separaba de entrar a la oficina del Hokage, de Minato. No podía siquiera pensar en ese hombre como su padre. Sabía bien que ellos no lo recordaban, o que si lo hacían, simplemente no les importaba su existencia en lo más mínimo. En todos los años que había vivido, no recordaba uno solo en el que siquiera Minato o Kushina se preocuparan por él. Después de un tiempo, solo le olvidaron. ¿Ellos siquiera sabían quién era él? En el tiempo que sus compañeros habían entrado y él se había quedado atrás, habían pasado 15 segundos. Luego dio un paso, y abrió la puerta. Para que fuera capaz de darle problemas a Menma y Naruto, sin duda que es un problema grande, ¿ellos estarán bien? Alzó la mirada del suelo que había estado quedándose viendo. Una mujer pelirroja fue lo primero que vio, con ojos morados y una cara redonda bastante hermosa, además de un muy buen cuerpo cubierto por un traje estándar de Jounin. Era una muy bella mujer que a más de uno haría sonrojarse por verla. La cara de Naruto se frunció apenas la vio. Kushina pensó apretando los dientes hasta que crujieron, si no fuera porque la capucha y lentes apenas dejaba piel visible, se notaría a simple vista la furia absoluta en su cara. Su furia burbujeante pasó a una ira fría al ver al hombre rubio a un lado de la Uzumaki. A diferencia de su esposa, Minato Namikaze había envejecido, habían un par de arrugas en su rostro y su cabello rubio había perdido algo de brillo. Ellos estarán bien, solamente mandaremos refuerzos para ver cómo es MM. Ah, ya están aquí, notó Minato al ver al equipo 5 allí. Qué raro, juraría que sentía algo peligroso justo ahora, pensó el Yondaime mirando al grupo, antes de aclararse la garganta. Supongo que Ebisu ya les habrá contado acerca a dónde irán. ¿Por qué apenas lo veo tengo ganas de golpearle la cara? Pensaba Naruto sintiendo como sus brazos temblaban por la ira, ni siquiera le habían volteado a ver en lo más mínimo. Atacar a Minato sería descabellado, sabía que no le haría nada, pero eso no calmaba su furia. Por solo un segundo, una poderosa ansia de matarse salió de su cuerpo por un solo segundo, y tan rápido 5 salió dejó de emitirla. ¿Qué quiere que hagamos en el país de las olas, Okage-sama? Preguntó Ebisu al rubio mayor. Verán, Kakashi y su equipo empezaron a hacer misiones de clase C hace unas semanas, actualmente, fueron a la de un constructor de puentes en Nami, aparentemente, era una persona importante que necesitaba ser protegida de bastantes mercenarios y ninjas renegados. Una normal misión de clase C, casi B, nada que no pudieran controlar, excepto que Kakashi nos mandó un mensaje con uno de sus perros más rápidos. Inclinándose sobre su silla, Minato sacó de su escritorio un pergamino, y se lo extendió a Ebisu. Primero se enfrentaron contra los hermanos demonio de Kirigakure y luego se terminaron enfrentando contra Zabuza Momochi y un compañero suyo que parecía poder controlar el hielo. Aunque no duraron mucho ya que Arashi se enfrentó a Zabuza con bastante facilidad, pero esto es en serio. Sensei. Exclamó había algo asustada, su normalmente calmado maestro de repente se miró completamente anonadado por la información que acababa de leer. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto con algo de duda. Apareció alguien de Kumogakure, un ninja que se hacía llamar Kiyoshi Yuri. ¿La aldea de la nube también se ha metido en esto? Cuestionó a Kimitsu frunciendo el ceño. Aún más importante, Arashi, Naruto y Satsuki no fueron suficientes para ganarle. Minato tragó levemente, su cara mostraba la genuina sorpresa que sentía. Kakashi solo pudo verlo por tener su Sharingan, fue cosa de 0,5 segundos por lo que me contó, incluso supo cronometrar el tiempo en que pasó. En 0,5 segundos noqueó a Arashi y Naruto, hirió de gravedad a Satsuki y mató a Tazuna. Las manos de Naruto dejaron de temblar al oír el nombre de la Uchiha. Soy un idiota, se dijo a sí mismo, tragándose el suspiro molesto que iba a soltar.
Qué egocéntrico se había puesto, molestándose solo porque Minato y Kushina no lo notaron. ¿Desde cuándo es que le importaba la opinión de ellos? Se le había olvidado por completo que Satsuki iba con ellos solo por el odio que les tenía. Peor aún, había sucedido que, quien fuera que les interceptó, era más fuerte que Arashi junto a Naruto y por mucho. Así que no es como que si fuera allí iba a hacer mucha diferencia. Y aún así la presión que sentía en el pecho era una de enorme preocupación al oír que ella estaba herida de gravedad. Tengo que preparar lo que pueda para ir a tratarla, pensó algo preocupado, mordiéndose el labio debajo de su capucha. El equipo 9 también fue enviado a ayudarles, los alcanzaran al llegar a Nami. A Naruto no le importó oír eso. Incluso si sus integrantes eran también de las personas que más le desagradaban, se concentró en dejar sus emociones de lado en ese asunto, o al menos concentrarlos hasta saber que Satsuki estaba bien. Fue el último en entrar, y fue el primero en darse la vuelta, yéndose de allí sin decirle una sola palabra a nadie. Apenas el rubio dejó el cuarto, le siguieron sus compañeros y Sensei, aunque unos se veían algo nerviosos y preocupados, con el mayor viéndose bastante serio. Justo cuando salían, no pudieron evitar sorprenderse al oír las voces atrás de ellos, Mina-kun, y ese chico de lentes que se fue. Creo que se llamaba Naruto, tal vez sea un chico sin clan, no te preocupes por eso. Traerán a nuestros niños a salvo pronto. Naruto alistó todo lo que necesitaba a una velocidad alarmantemente rápida. El sello que tenía sobre su piel para almacenar armas le permitía no tener que preocuparse por las armas que iba a necesitar, así que era cosa de alistar las cosas que necesitaría para el viaje. Guardó suficientes provisiones de alimento para un mes, aunque eso era para estándares de lo que él comía en ese tiempo, pero se concentró aún más importantemente en llevar cosas que deberían ayudar a sanar heridas, incluso había traído bastantes kilos de la carne joya por si acaso. Debería llevar también bambú naranja amargo, mochi medicinal, agua cura. Solo espero no necesitar usar una semilla curativa, pensaba Naruto mientras guardaba una gran cantidad de alimentos medicinales en un pergamino que guardó sobre el sello en su piel. Luego de eso salió de su casa, y por varios minutos se quedó justamente en las afueras de la aldea. Se había quedado demasiado impaciente en todo eso, sin notar que apenas habían pasado un par de minutos desde que se había ido de la Torre Hokage. ¿Por qué tardan tanto? Una hora después, Naruto seguía parado allí, se sentía como una eternidad para él. Kotetsu e Izumo nunca habían visto a nadie tan impaciente simplemente quedarse quieto por tanto tiempo. ¿No le darán ganas de ir al baño? Preguntó Kotetsu a su compañero, recibiendo en respuesta un encogimiento de hombros. Finalmente. Los dos brincaron al escuchar el grito de Naruto. No había pasado nada en absoluto, y así se quedó por varios minutos, creo que está loco. Pero como para desmentirlos, justamente vieron a la distancia acercarse a Ebisu y dos genins de pelo negro y luego dije que no iba a echarle caracoles a la comida de Kiba porque me podría descubrir, pero me terminaron convenciendo. ¿Y Naruto? ¿Cuánto llevas aquí? Una hora, casi gruñó el rubio ante la pregunta de Akimitsu. Dejemos de perder el tiempo y vámonos de una vez, declaró antes de darse la vuelta y empezar a caminar. Eso es justo apenas salimos de la torre, murmuró Abi sorprendida, mirando como muy levemente el suelo debajo de Naruto temblaba. Está preocupado, dijo Ebisu de repente, haciendo que sus dos alumnos voltearan a verlo y Naruto le ignoraba mientras caminaban por las puertas de la aldea. ¿En verdad se siente preocupado por sus hermanos? Después de ver la importancia que le daban el Yondaime y su esposa a Naruto, y sabiendo que este era hijo de ellos, Akimitsu no se sentiría sorprendido si el rubio despreciaría a su familia entera. Los lentes del sensei del equipo 5 brillaron ante la luz del sol. No, de hecho, creo que apenas si está pensando en ellos. Después de todo, en sus notas de la academia decía que era cercano a Shino Aburame y Satsuki Uchiha. Entendía bien el sentimiento de preocupación que Naruto sentía, sin embargo, nunca había visto en su vida a alguien tan preocupado por alguien más. No, la mejor definición sería, asustado. Incluso podía ver levemente las venas en su cuerpo, probablemente, su corazón estaba latiendo a una gran velocidad y su presión arterial se elevaba, incluso había venas resaltadas en su frente. Shino Aburame era en la academia su único amigo. Para un niño al que nunca nadie le había puesto atención, eso debería ser uno de los pocos apoyos que tiene en la vida.
Cuando tuvieron la oportunidad, tuvieron que ir saltando por los árboles, y en menos de unos segundos pudo ver cómo Naruto de un solo salto los dejaba atrás, las marcas de sus pies estaban en la madera, y cuando tenía que esperarlos de nuevo sus piernas también temblaban, signo de sus ansias de continuar. Sus otros dos alumnos le miraban con preocupación, y Ebisu no sabía bien qué sentir. Y Satsuki Uchiha es la primera que en verdad amo, si tener algún amigo es un apoyo para él, tenerla a ella es una luz. Y sin ella, sin esa luz, lo único que le iba a quedar era esa oscuridad sin fin de odio que tenía. Naruto ya había estado así por años enteros. Sobreviviendo todos los días en un mundo sin nadie al que le importara, solo viviendo por el deseo de venganza contra su llamada familia. En verdad no quería volver a eso. Para ir de Konoha a Nami a velocidad normal se tardarían un par de semanas, incluso a velocidad de un shinobi la cantidad de tiempo estimada era de 9 días. Naruto llegó en poco más de 2, molestándose por no poder ir más rápido. Cuando sus compañeros e incluso su sensei se cansaron, los cargó. Cuando sus piernas ya no podían caminar, las golpeó para que siguieran. Cuando la neblina los cegó, forzó sus ojos a ver en ella. Y cuando llegaron a un puente sobre el agua, empezó a caminar en ella con sus compañeros sucios, sudados y cansados siguiéndole a duras penas. No habían hablado ni una sola vez en todo el viaje. La casi desesperación que Naruto sentía era palpable para ellos, pero incluso entonces, cada que se encontraban demasiado cansados para continuar, Naruto se quedaba esperando, impaciente, pero esperando. Ellos habían respondido a eso moviéndose con todas sus fuerzas, si uno de ellos se caía del cansancio, era cargado por el rubio, y si todos se cansaban los cargaba a todos. Pero él no estaba dando una imagen de alguien que podía hacerlo todo él solo. No había dormido, bebido o comido nada en todo el viaje, y si ellos estaban a duras penas, Naruto estaba en las últimas. El cuerpo de Tazuna fue llevado a su casa según la información del pergamino, declaró Ebisu finalmente. El equipo 9 se fue antes que nosotros, ellos llegaron en solo un día, apenas han pasado 3 días desde el ataque, así que puede que se hayan encargado de cuidarles. Naruto lo ignoró, o al menos, en parte. Hay un olor a sangre, sin embargo, también está olor a carne quemada, pero conozco el olor de esta sangre en particular. Sabía que quien fuera Kiyoshi Yuri, no podría ganarle en lo más mínimo, al menos no en cuestión de fuerza. Pero si la situación de Satsuki era demasiado grave, iba a buscar la forma de matarle sin importar qué. Siguiendo el olor del rastro de sangre, llegaron a una casa algo destartalada, estaba sobre el agua. Quien les recibió era una mujer de pelo y ojos negros que parecían rojos por tanto llorar, era la hija del ahora difunto Tazuna, Tsunami. ¿Dónde está Satsuki? Se preguntó Naruto mirando a los lados, pasando a un lado de la mujer, ni siquiera escucho una propuesta de su parte, solo escucho a su sensei explicándole la situación a la mujer de pelo negro. Sin darse cuenta, chocó contra alguien en medio del cuarto. Oye, fíjate por dónde vas. Nuevamente, le ignoró. No tenía que voltear la mirada para saber que el que estaba detrás suyo era Arashi, incluso aunque muy en el fondo solo quería golpearle en la cara, no lo hizo. Solo siguió caminando las escaleras, oliendo el aroma a sangre arriba. ¿Y a este qué le pasa? Escucho hablar al pelirrojo, mientras que él analizaba una a una las habitaciones que habían. No la han sanado todavía. En el aire había un aroma a sangre coagulada, sus oídos captaban un débil pulso. Suspiro para calmarse, y camino a la habitación donde esperaba que estuviera Satsuki. Ninguno de sus estúpidos compañeros de equipo sabía algo de ninjutsu medicinal para siquiera poder cerrar las heridas en lo más mínimo. Era algo básico tener a alguien que sepa lo mínimo en medicina, incluso aunque no tuviera conocimiento en ninjutsu medicinal, que lo tuviera en al menos las áreas básicas para poder sanar y en lo mínimo salvar a sus compañeros. Pero no, solo tenían a un espantapájaros, a 2 hijos de Mami y Papi y a Satsuki. Si tan solo en vez de ir Naruto y Arashi hubiera ido Narumi, al menos ella podría hacer algo. Lo único de ninjutsu médico que sabían la rubia y el pelirrojo eran cómo curarse a sí mismos. Su mano con tal vez demasiada firmeza, tomó el pomo de la puerta, y lo jaló de lado a lado. KH. La vista que contemplo le mandó un escalofrío por la columna vertebral, toda la ira que sentía se había ido, y en vez de eso, una gran preocupación le había caído como agua fría. Satsuki allí estaba, acostada sobre una cama manchada en sangre, apenas cubierta por una gran cantidad de vendas apretadas en todo el cuerpo, podía oler su carne quemada en brazos y piernas, pero lo que más le asustó, fue ver su estómago y brazo derecho. Había un agujero enorme en su vientre. Era lo suficientemente superficial como para que sus intestinos no hubieran sido explotados, pero lo suficientemente grande como para que las vendas tuvieran que evitar que se salieran. Y su brazo derecho apenas colgaba en un trozo de hueso y carne.
Abby. Exclamó al instante, llamando a la única compañera de su equipo que le podría ayudar. Naruto sacó el pergamino que había guardado para esa situación en específico, al mismo tiempo que se arrodillaba para poder analizar más detalladamente el estado de la Uchiha. Santo cielo. Ignoro el grito que ella soltó al ver el estado de la peli negra. Guarda silencio, ruidos muy fuertes pueden ser peligrosos, gruñó muy levemente, viendo cómo Satsuki se movía ante el grito. En el pergamino hay un kanji que dice instrumentos, pon chakra en ella, allí está lo que vamos a necesitar. La fémina asintió y tomó el pergamino en cuestión, agregándole el chakra necesario para que en un puff los instrumentos aparecieran. Era una enorme caja roja que al instante le pasó con algo de dificultad a Naruto, para que seguidamente le viera agarrarla como si nada. Abriéndola, miro cómo sacaba una aguja de mediano tamaño, y la pasaba por su dedo. Abby, cuando te diga, vas a tener que poner el brazo en su lugar, no te puedes equivocar un centímetro o esto terminará mal. Solo hazlo por 4 segundos. ¿4 segundos? Eso es poco tiempo. Fue el pensamiento de Abby, quien presa de los nervios, no sabía si sería capaz de poder hacerlo. Era la primera vez que veía a alguien tan lastimado. Era una hija de civiles, pero conocía al peligro que se exponía. Solo que no esperaba encontrarlo tan pronto. Tomó el brazo casi cercenado, teniendo un cuidado casi extremo en no jalarlo, sentía que si lo hacía lo terminaría arrancando. El sudor surcó su frente al mismo tiempo que tenía cuidado de alinear el hueso, la carne y la piel lo mejor que pudiera. Por los trozos arrancados algo de carne seguía siendo visible. Justo en el segundo en que las alineó, Naruto separó la aguja de su dedo, mostrando cómo se unía a este por un hilo de color dorado brillante. ¿Qué es lo que harás?, preguntó la chica algo temerosa, sintiendo la sangre caliente manchar sus manos. Naruto no respondió. En vez de eso, en menos de un instante empezó a tejer justo donde ella había sujetado las dos mitades. Parecía como que tuviera múltiples manos que jalaban la aguja a una velocidad enorme. ¡Ah! Gritó Abby cuando la sangre de Naruto de repente la salpicó, mirando aterrada como su dedo había perdido el pellejo y algo de la carne, casi podía ver las blancas puntas de hueso. Pero el rubio no pareció importarle. Solo siguió con su trabajo, tejiendo el brazo de Satsuki a su lugar original. Las células están muertas, normalmente hago esto con Chakra-yan para sanar la herida, declaró Naruto, con su mano siendo pelada como si de hilo se tratase. He tenido que practicar en varios lugares hasta poder juntar extremidades en poco tiempo, pero es un problema cuando las células están muertas. Cuando eso pasa, necesito usar material directo para eso. Afortunadamente, mi tipo de sangre es O, así que no sufrirá problemas por no ser compatible. Básicamente, estaba usando su carne para sanarla. ¿Qué haría con su brazo una vez la curara? O mejor dicho, ¿qué quedaría? Estaba viendo cómo incluso parte del hueso también estaba siendo cortada. Pero noto, que en todo ese tiempo que había hablado, no notó el tiempo que pasó. 3 segundos. Estaba siendo muy lento. Eso fue lo que pensó Naruto cuando el cuarto segundo llegó, jalando los hilos y juntando la cara y todo lo demás. Normalmente, solo se tardaría 2 segundos en hacer todo eso, no por nada cobraba bastante por hacerlo, tal vez porque quería asegurarse de que no dejara algo mal se tardó el doble, o por la preocupación. Sin embargo, tenía sus frutos, había unido los nervios heridos, los vasos sanguíneos, el hueso, músculos y la piel. Más allá de que la piel de ella estaba un poco más oscura en la parte donde se unía, estaba en perfecto estado. Abby miró cómo vapor salía de la mano despellejada de Naruto, mientras la piel y músculos empezaban a crecer de nuevo. Por cómo el rubio apretó los dedos por unos segundos, no era indoloro. Bien, murmuró él, tragando saliva nervioso. Hay un líquido celeste en una botella que nos ayudará a sanarle la herida. Naruto no ha descansado en lo más mínimo en todo el viaje, vino lo más rápido posible y se está esforzando tanto por sanar a Satsuki. La Nakano no pudo evitar darse cuenta de que lo que el rubio hacía no era algo que alguien haría por un desconocido. Ella era la persona de la que tanto se había preocupado Naruto en el viaje. Solo una palabra fue suficiente para que los dos sintieran el mismo sentimiento de presión en el pecho. Arashi. Naruto no dijo nada, su cabello rubio generó una ligera sombra en sus ojos mientras la seguía curando. Guardando completo silencio, parecía que ni siquiera respiraba. Naruto, Abby susurró, incluso ella no podía evitar sentirse mal al ver todo el esfuerzo que el rubio había puesto en salvar a la Uchiha. Incluso aunque ella misma también sintió cierta atracción hacia el Uzumaki, no pasaba de un enamoramiento infantil. No podría compararlo con el genuino sentimiento que había contemplado, y el aún más fuerte sentimiento de dolor que había visto segundos después.
Como si fuera automático, Naruto tomó el líquido en manos de ella. Necesitaré que me ayudes a quitarle las vendas, tú aplicas esto en las quemaduras que tenía en los brazos y piernas, yo lo haré en el de su estómago. La voz de Naruto, tan seria y tranquila como siempre, se oía inusitadamente apagada. No es como que se estuviera esperando algo más. Había ido allí y se había esforzado tanto porque la amaba y no quería perderla, no para buscar que ella sintiese algo por él. No había nada más en todo eso. Arashi era el niño de la profecía, el alumno de los mejores maestros, el hijo de las leyendas, el carcelero de la bestia más fuerte. Naruto era el olvidado, el ignorado, aquel que siempre buscaba por alguien más, pero nunca nadie le tomaba atención, ese niño huérfano que solo se había entrenado a sí mismo hasta la locura. Y había aceptado eso. Pero aún así, dolía, tan solo verlo dolía. Estoy bien, susurró de repente, tanto como para Abby como para sí mismo, ninguno de los dos creía eso. Con que ella esté bien me es más que suficiente. La uña de su dedo índice se alargó y con precisión empezó a cortar las vendas de ella, justo sobre su estómago. Al mismo tiempo que Abby ponía el líquido sobre las quemaduras de ella, Naruto lo puso sobre la piel de su estómago, teniendo cuidado de cerrarla cuidadosamente, funcionaba como un analgésico, ayudaba a las quemaduras y heridas graves. No era suficiente para él, tan solo quedarse con una sonrisa de estúpido mientras la mujer que amaba era feliz con otro. ¿Cómo alguien podría ser feliz así? ¿Seguro? Completamente seguro. Y de nuevo, ninguno de los dos se podía creer eso. Cuando hubo terminado, se paró, y alzó la vista al techo, inhalando aire con bastante fuerza. Voy a ir a entrenar en el bosque, ¿le avisas a Sensei?, dijo sin más, dándose la vuelta y empezando a salir del lugar. Por cierto, Abby. ¿Sí? Preguntó, esperando sus palabras. Gracias. De nada. Estaré aquí para cuando lo necesites. Ella no lo sabía bien en ese momento, pero esas palabras valieron más que nada en el mundo para Naruto.